Bienvenidos a la primera emisión del programa Por Cuerda Separada. Yo soy la licenciada Ruth Sánchez. ¿Qué tal? Yo soy Rodolfo Villalobos. Les damos la más cordial de la bienvenida y los invitamos a que nos estén sintonizando porque constantemente vamos a estar subiendo estas conversaciones que son de toque jurídico, únicamente sobre temas jurídicos desde una perspectiva pues muy personal. Jurídico-políticos. Jurídico-políticos, Vale. vamos a dejarle. Entonces, los invitamos a que si te interesan los temas, pues te metas en la página y le des suscribirte, así como que también pongas comentarios que te pareció o que complementen o que corrijas incluso, posiblemente podría Y sugerencias ser. también de temas más de temas. adelante, por supuesto. Y que también pues compartas, si te gusta, comparte para que alguien más los pueda ver. También te encargamos ahí que le pongas un pulgar arriba, Me un gusta. like, me gusta. Y con esto pues también nos ayudas a saber si les está pareciendo, si no les está pareciendo y qué podemos hacer para mejorar este espacio. Bueno, el tema de hoy va a ser democracia. ¡Ay, qué chula de tema! Es un tema muy complejo, pero creo que muy ad hoc para el tiempo que estamos ahorita viviendo desde la perspectiva estrictamente política. Porque, por ejemplo, dentro del contexto político que estamos viviendo, hay una enorme discusión respecto a la revocación de mandato. El presidente ha puesto sobre la mesa la revocación de mandato, que se haga ya, que se adelante, etc. Sí, que se vaya. Independientemente de lo que diga el presidente, pues no se puede hacer como él dice. Hay reglas constitucionales, claro, pueden ordenar que se reforme la Constitución, pero esta revocación de mandato es una figura de las que llamamos de participación ciudadana o de democracia semidirecta, lo cual, para poderse entender, que quizás sea un tema más adelante ver exclusivamente la revocación de mandato, hay que entender primero qué es Democracia. la llevada y traída democracia, porque luego entendemos la democracia como una estructura político-electoral, y la democracia no es una estructura de carácter electoral. Pensamos, es que si las elecciones son limpias hay democracia, o como algunos partidos dicen, que generalmente el que gana, cuando ganamos hay democracia, Ganó la democracia. y cuando perdemos no hubo democracia o perdió la democracia. Pero ahí también ya tiene mucho que ver con la madurez política del país en donde se esté ejerciendo. Es que ahí es donde está la distinción. Una cosa es la política en su concepto de las actividades tendentes a satisfacer necesidades colectivas, y la otra cosa es la política como la entendemos, que va de la mano con la parte electoral, es decir, la obtención de votos o la obtención de un apoyo de un conjunto poblacional para llegar a ocupar un poder. La democracia es una forma de gobierno y tiene muchas acepciones y muchos elementos que hay que tomar en consideración, pero el más débil y el menos importante dentro del mundo democrático es precisamente la parte electoral. Porque puede ser que no exista un modelo electoral que realmente garantice la participación ciudadana, pero el gobierno puede ser de carácter democrático. ¿Por qué? Porque la democracia, entendida desde sus orígenes, es el gobierno ejercido a través del pueblo. Y esto puede ser de muchas maneras. Nosotros podemos elegir una dictadura. Sí, y será sería un gobierno así democrático, es, porque la mayoría eligió una dictadura. Así es, en una concepción, diríamos, muy básica. ¿Sí? Hay que recordar varios elementos para ir entendiendo qué es o cómo armamos una democracia desde la estructura jurídico-política. Voy a dejar de lado la parte electoral, porque en la parte electoral hay principios propios que consisten en que la gente participe, el número nutrido de personas que participen en el modelo o en el sistema electoral, el sistema comicial, que aparte las elecciones tengan ciertas garantías de certeza, de transparencia, de seguridad, que permitan considerar que efectivamente el voto logró ser una manifestación de la voluntad popular para poder designar a una persona, para ejercer un cargo público. Esa es la parte electoral. Pero la parte jurídico-política es considerablemente más amplia y que tienen que ir de la mano los tres conceptos. El primer elemento es un elemento de carácter estrictamente político, en razón a los intereses que se están buscando solventar. Tenemos que recordar que dentro de la teoría del Estado, el Estado moderno cuenta con elementos que lo componen, como lo son el elemento población, el elemento territorio, el elemento gobierno y el elemento orden jurídico. El elemento población es lo que conocemos así coloquial literalmente
como el pueblo. Me remontaste a mis clases de la licenciatura, así viendo cuáles eran los elementos que conformaban todo esto. Sí, la teoría más básica, la teoría, digamos, es la corriente alemana y es la corriente con mayor aceptación. Sí, entiendo que hay, más básica, ¿no? Hay autores que manejan más elementos, hay quien agrega la soberanía, hay quien agrega representación internacional, pero todos los autores coinciden en esos cuatro. Sí, pudiera haber más elementos, pero para efectos elementales de la exposición que quiero generar, son 4 elementos. Población, es decir, el conglomerado social al cual el Estado está dirigido. Gente, los ciudadanos. Bueno, la población, no la población, porque pueden no ser ciudadanos. Sí, cuando analizamos jurídicamente el elemento población, este tiene una coincidencia más o menos amplia, aunque no completa, con el concepto nacional. ¿Sí? Okay. O sea, el nacional es el elemento pueblo. Se dice que la nacionalidad es para distinguir a la población constitutiva de un Estado. Okay. Entonces, no son totalmente coincidentes porque a final de cuentas el extranjero que está, sobre todo el de carácter legal, pero también inclusive el que esté de carácter ilegal en un país, también es parte del elemento poblacional, porque a final de cuentas es el conglomerado social. ¿Se está viendo afectado por las decisiones que se tomen dentro del país, para bien o para mal? Porque población es el conglomerado social al cual está dirigido la acción del Estado. La gente. ¿Sí? La gente. Entonces, generalmente coincide más con el elemento pueblo, el elemento nacional. Y dentro del nacional encontramos al ciudadano y al que no es ciudadano. En nuestro país, ciudadano es prácticamente todo, prácticamente todos mayores de edad. Porque para ser ciudadano, conforme a nuestro modelo constitucional, artículo 34, se requiere tener 18 años de edad y un modo honesto de vivir. ¿No? Y ya. Ni siquiera nación de territorio o ser nacional. Ser nacional. Okay. Ser nacional. Tener 18 años de edad y tener un modo honesto de vivir. Lo otro, ciudadanía mexicana. Es la ciudadanía, no, la nacionalidad mexicana. ¿Sí? Okay. La ciudadanía es para cualquiera de esos. Lo que sucede es que la ciudadanía, como este elemento, esta condición política del nacional, es para que participe en la vida política. Y la participación en la vida política se puede dar de 2 maneras. Una, a través del ejercicio del voto activo, es decir, ir a votar, y el otro es el ejercicio del voto pasivo, es decir, ser votado y en su momento ocupar un cargo público. El extranjero puede ser ciudadano, es decir, tiene facultades de participar en la vida política del país si el modelo permite que el extranjero tenga la ciudadanía o tenga una ciudadanía matizada. En nuestro país, el extranjero no puede ser votado, pero pudiera votar. Pudiera votar. El modelo no lo permite en este momento. El extranjero no puede tener la ciudadanía. O sea, yo te puedo dar pero el naturalizado sí. Okay. Sí, el naturalizado no deja de ser mexicano. Lo que sucede es que el modelo mexicano dice, tú que eres mexicano por naturalización, te voy a dejar votar porque eres mexicano y vas a cumplir los requisitos de ser mexicano, porque en su constitución no dice que sea mexicano por nacimiento, es ser mexicano, que aparte sea mayor de edad, entonces se naturaliza como mayor de edad y tiene un modo honesto de vivir. Entonces es mexicano por naturalización, que no hace distinción en esta constitución. Es mayor de edad y tiene un modo honesto de vivir, por tanto es ciudadano. Por tanto, puedes votar. Pero para ocupar el cargo público, el propio Estado, en su modelo constitucional, establece cuáles son los requisitos para ocupar un cargo público. Pero si el Estado hiciera alguna reforma, podría incluso permitir que los que no son mexicanos, un extranjero cualquiera, pudiera llegar a ocupar un cargo público, ¿sí? Que es lo que se ha también dicho por ahí, que no se pueden hacer esas reformas para evitar que vengan gobiernos extranjeros a invadirnos de esa manera. Pero se pudiera llegar a hacer, sobre todo, el primer paso es concederle al extranjero que se encuentra legal el derecho a voto. Y esto no es una novedad si se llegara a suceder en México. En Europa hay países, hay demarcaciones territoriales, pensemos municipios o los similares en los modos europeos, en los cuales se permite que el extranjero vote por el órgano que gobierna en esa demarcación territorial legalmente, claro, sí, o sea, está legal. Nada de que llegó. Sí, el que está legal. Es que el que está ilegal no tiene un modo honesto de vivir porque está ilegal. Sí. Entonces, encontramos esta idea, ¿no? ¿Qué sucede? Que el modelo democrático, desde el punto de vista político, dice que esta población participe en la toma de decisiones que le corresponde al Estado, porque va a afectar al conjunto poblacional. Entonces, el primer elemento del modelo democrático es
que la población a la cual va dirigida la decisión del Estado participe en la toma de decisiones. Y lo puede hacer de dos maneras. Uno, a través de un modelo representativo en el cual el ciudadano o el capacitado para votar, el pueblo que puede ejercer su voto, va y elige un representante para que éste, a nombre del pueblo, tome las decisiones. ¿Por qué? Porque es imposible tener una democracia directa en la cual todos nos juntemos a decidirlo todo. Es imposible primero porque somos muchos, para empezar. Sí, pues. Segundo, porque el modelo estatal ya dejó de ser un esquema de mera administración básica, sino cada vez las funciones estatales son especializadas o complejas, cada vez son más complicadas. Entonces yo no puedo tener a la gente preguntándole de todo. Vamos al ejemplo que ha sido sumamente discutido, como la cancelación del aeropuerto de la ciudad, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de Un absurdo México, total, ¿no? porque tú no le puedes dar a la gente a que tome decisiones sobre lo que no sabe. Primero, está mal hecha la consulta. O sea, no se cumplió con el esquema constitucional, para nada. Digan, lo que quieran, está mal hecha. Hay un esquema constitucional que no se cumplió. Segundo, tú le puedes preguntar a la gente acerca de algo técnico. No. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Tercero, estuvo mal realizado no nada más en cuanto a la manera de llevar a cabo las votaciones, porque no hubo un control, porque no hubo, no participó la autoridad electoral, porque no hubo realmente un padrón, porque no hubo nada. Se hizo una consulta así, a la y se va, completamente. Pero aparte... Como en el salón de clases. ¿Quién está de acuerdo? Todos, no ninguno. Ajá. Y la otra es que esa consulta no se realizó tomando en consideración las reglas para, primero, formular la pregunta, que nada más puede aceptar la respuesta sí o no, y una concientización de los pros y de los contras. Porque nadie habló de los pros. Que también pasó, por ejemplo, aquí cuando se hizo en Chihuahua, en el municipio, lo del alumbrado público. Por ejemplo. Realmente no se hizo una campaña de concientización de cuáles eran los alcances, beneficios o contras de lo que se estaba haciendo. Y se le preguntó a simples mortales como nosotros que no sabemos, no tenemos ni idea. Y por supuesto sobre que si estábamos o no de los acuerdo. grupos que estaban en pro o en contra, pues manipularon información para sustentar su punto de vista, pero no se nos dieron las posturas de carácter objetivo de por qué o por qué no. De ahí que ahorita te decía, la democracia es un modelo que debe de ser de gente madura. Por de supuesto. que tanto el que está votando como el que está en el gobierno debe tomar la decisión de que yo soy el que elige, yo soy el que llegué aquí para tomar las decisiones difíciles, le guste o no le guste a la gente, es que porque tengo que avanzar. Es el detalle. Tengo una visión de avanzar. En la democracia, el modelo de democracia directa es preguntar a la gente, pero la gente no sabe. Entonces, nombra un representante. Exactamente. Porque es más fácil ponerse de acuerdo entre menos gente que me represente. Y segundo, porque no es fácil que ese representante se llegue de la información técnica necesaria para poder tomar la decisión que más beneficia a la población. ¿Sí? Yo no puedo preguntarle a cualquier persona sobre esto. Preguntan acerca de acción civil, yo no tengo ni idea. Acerca del alumbrado, yo tampoco tengo ni idea. Entonces, no es conveniente preguntar a la gente todas las cosas. Habrá quizá elementos que pudieran preguntársele, pero no todas. Y segundo, cuando se va a preguntar, pues realicémoslo de una manera que realmente le demos toda la información para que la gente pueda opinar. Lo que pasa es que al final de cuentas también no deja de ser una forma de que el político en funciones no se quita su investidura de político. Claro, se quita. O sea, ya eres gobernante, No, deja de ser campañas. Y la otra es que también lo que se quita es la responsabilidad. Ah, claro, porque fue la gente yo les la que pregunté, no quiso. ustedes no quisieron, pues yo les pregunté. Es cobardía, ¿no? Por supuesto. Es cobardía del gobernante toma la decisión. de cualquier Miren, nivel. Podemos criticar muchísimo al presidente anterior. Cuando se dio el famoso gasolinazo, Sí. dio un discurso que fue muy bueno hasta el final. En el final, la verdad, le echó a perder. Pero él empieza diciendo, a mí me eligieron no para tomar las decisiones populares, sino para tomar las decisiones difíciles. Y nos explicó por qué tomó una decisión que era difícil y nos explicó el contexto general. Termina con el, bueno, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Y ahí perdió toda la seriedad del discurso. Ya mataste tu autoridad. Pero si somos objetivos, hasta esa parte, el discurso fue muy bueno. Y tomó una responsabilidad de decir, se está tomando una decisión difícil porque para eso me eligieron. No, y porque él dijo, y efectivamente, asumo las consecuencias de la decisión porque yo elegí. Así es, porque es el gobernante que elegimos es para que tome decisiones a nuestro favor. Por eso se rodean de gente especialista en las áreas en las cuales deben de trabajar. O sea, deben de rodearse. En teoría. ¿Sí? Aquí el problema no es la democracia, el problema es que el modelo de partidos y el modelo de que toma decisiones
no se reúnen con la gente técnica o no le hacen caso porque no están tenemos la esperando madurez para saber usar la democracia. que le digan lo que quiere escuchar. Y como bien dices, se requiere muchísima madurez para esto. Ahora, el modelo democrático es que la gente toma decisiones. Decíamos, una es la forma de toma de decisiones directa, lo cual es imposible. La otra es a través o por medio de esta representación. Por eso nuestro modelo constitucional, si nos vamos a lo que dice el artículo 39, dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Ok, quitamos el laicismo y la parte federal porque esos no son componentes de la democracia. La federación es una forma de Estado, cómo se organiza el Estado jurídico políticamente, y laicismo es el Estado frente a ideologías. Luego se entiende que el laicismo es frente a la religión, no, es frente a ideologías. De ahí también porque no debes de estar metiendo ideologías también en nuestro eso país. Tenemos que analizarlo después, porque es bien interesante porque ahí la parte del laicismo tiene que ver con la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de ideología y por otro lado en los elementos del modelo educativo. Eso también lo dejamos para un programa después. Estos componentes, república, representativa y democrática, van de la mano, no se pueden separar. Porque el modelo republicano nos habla o se entiende desde dos vertientes. El primero es desde su concepción, desde el derecho romano. El derecho romano entendía dos tipos de interés. El interés privado, al que se llamaba res privata. Res en latín quiere decir cosa, entonces la cosa privada. Y la otra era la res pública o res publicata, la cosa pública. La cosa pública es lo que nos interesa a todos. Entonces se basa en esta idea de la cosa pública como república en función de que la toma de decisión se hará para beneficiarnos a todos. Eso quiere decir la república, que las decisiones sean en favor de todos los que conformamos la república. Es la primera, diríamos, conceptualización que podemos hacer de república. La segunda conceptualización es un modelo sustentado en normas claras que establecen cuál es el interés público a favor de todos, para distinguirlo del gobierno estrictamente de la voluntad popular. Decía, por ejemplo, Cicerón, que había nada más dos formas de gobierno, la democracia y la república. La democracia es el gobierno de la gente, demos y kratos, demos gente, pueblo, kratos, poder. Y la república, que es el gobierno, decía Cicerón, de las leyes conteniendo el significado del interés público y orientando la función pública y el ejercicio privado. Es una expresión del interés público, al interés público, por supuesto. A final de cuentas. Entonces, nuestro modelo es un modelo republicano en razón de que hay una cosa pública que nos interesa a todos y que se tiene que gobernar en razón a normas claras que busquen el beneficio de todos en esta intención de lograr el interés público. Y luego viene el modelo representativo. Dice, bueno, nada más que cómo llegamos a la decisión de qué es lo que nos beneficia a todos. Nombramos representantes para que esos representantes nos gobiernen cumpliendo con lo que le interesa a todos. Es decir, el representante va a realizar las acciones de la república en razón de búsqueda del interés común. De ahí que un candidato ofrece un abanico de las áreas en las que pretende trabajar. Así es. Y si votan por él, estoy votando por esos intereses que él me demostró porque son lo que a mí me interesa también. Así es. Y luego viene la parte democrática, en la cual se dice, la población participa en la toma de decisiones. ¿Cómo? Pues eligiendo un representante que va a gobernar para todos. Entonces es democrático porque elige representante, representativo porque el representante gobierna y republicano porque se gobierna en favor de todos. Por eso va de la mano. Y luego agregamos lo que dice el artículo 3 constitucional, fracción segunda, inciso A, cuando establece que la democracia no es nada más un sistema jurídico político, sino que agrega, y es la parte medular del modelo constitucional, y creo que todo el mundo se la pasa por alto, cuando dice, es, aparte de un sistema jurídico político, una forma de vida, basada, entre otras cosas, en el constante mejoramiento de la calidad de vida del pueblo. Constante mejoramiento de la calidad de vida del pueblo. Entonces, por eso se habla. El constante mejoramiento de la calidad del pueblo es el interés común que es protegido por el modelo republicano.
El modelo republicano va a ser ejercido por un sistema representativo. Y el sistema representativo será una manifestación de cómo la gente se manifiesta para participar en la toma de decisiones. El nacional, que es ciudadano, participa en la toma de decisiones como votando o permitiendo que lo voten. Ahí encontramos los dos vertientes del modelo democrático, voto pasivo y voto activo. Y el voto pasivo se convierte además en la forma de la representación. Me votan y yo represento. Y esa representación la voy a hacer valer en favor de todos. Por eso no se vale que se esté pensando en que yo, que llegué como diputado o senador, voy a seguir la línea de mi partido político porque mi partido dice, aun y cuando eso vaya en contra de los intereses de la población. El gobernante, independientemente del partido del que haya salido, es gobernante de todos y para todos. El problema es que volvemos a la madurez en la ciudadanía y en la madurez en quienes llegan al poder, de que no se quitan las playeras. O sea, ya cuando tú estás en un cargo, y a mí me choca, yo te lo he dicho, yo creo desde que nos conocemos, me choca que digan la bancada de tal, la bancada es que no la bancada. Es que no son bancadas, son los gobernantes son del país, son los gobernantes del Estado. ¿Qué dice el 39? Ahorita si 39 y de manera el 40 que decía que es voluntad del pueblo mexicano, es el 40. ¿Qué dice el 39? Que dice que el gobierno es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es lo que es el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. ¿Cómo es el artículo 3 mexicano? Cuando habla que la soberanía originaria reside esencialmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este. Y el pueblo mantendrá siempre el derecho de cambiar su forma de gobierno. Palabras más, palabras menos. Entonces es un gobierno del pueblo, porque es un gobierno que dimana del pueblo y es para el propio pueblo, y todo orden público tiene su origen en el pueblo. Pero ¿cómo se ejerce esto? A través de un modelo democrático en el cual el pueblo toma decisiones, eligiendo, y luego el que es elegido gobernará para el pueblo porque representa al pueblo buscando el interés del pueblo. Aquí cerramos, digamos, la pinza del 39 y el 40. ¿Y cómo entendemos el interés del pueblo? Vámonos al tercero, cuando nos dice que la democracia es una forma de vida sustentada, entre otras cosas, en el constante mejoramiento de la calidad de vida del pueblo. Ahí está tu interés, que vivamos cada vez mejor. Y el gobernante tiene que tomar decisiones no en razón del que lo elige, no en razón de su partido, no en razón de un sector público. No en razón de la voluntad del pueblo. A pesar de que el pueblo le elige, tú no te puedes mover por un sentir del pueblo, porque entonces el sentir del pueblo hoy es estoy contigo y mañana te odio. Así hiciste el término perfecto. Es que no es en razón de la voluntad del pueblo, es en razón de los intereses del pueblo. Habrá ocasiones en las cuales la decisión sea complicada, pero hay que tomarla. Y hay que ser responsable de la decisión y no quererla trasladar a alguien más para buscar justificarme si no funciona. Si funciona, me cuelgo la medalla. Y yo pienso que un pueblo, cuando ves un gobernante seguro, cuando ves un gobernante maduro, ya no te queda otro más que, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, el pueblo también subes el nivel de la gente. Claro. Cuando hay un político que tiene un nivel que dice, pues bueno, ya estoy en esta, si le doy, es como el ejemplo de papá y los hijos. Perfecto. Si yo veo como niño a mi papá titubeando, pues yo voy a titubear y yo voy a andar bailando y ahora te odio y mañana te quiero. Y si como gobernado, yo veo a mi gobierno que hoy dice besos y mañana dice siempre no, y luego te vuelve a decir que acá y luego que guacala pushi, pues como ante el pueblo. Se puede también que aquí encontramos las funciones del Estado. Por eso hay que separar la política desde el sentido político electoral que entendemos y la política como el interés público. Y de nuevo el término es que vámonos a las raíces. Los griegos entendían la política como lo que le interesaba a la polis. Sí. Desde ahí viene el término. La polis griega era la ciudad-estado griega. Eso es lo que le interesaba a la ciudad-estado, no nada más a un grupo poblacional. Pero cuando vamos a este modelo político, tú hablas de la estabilidad, hay que recordar que el Estado tiene como función darnos certeza. Sí. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que necesita el pueblo, porque el pueblo va a tener hambre, el pueblo va a tener frío, el pueblo va a tener necesidades de todo tipo, cada vez más, menos. Habrá, por ejemplo, ahora tenemos una baja, pero si el gobierno no muestra esa estabilidad, el pueblo no va a estar estable. Aquí un problema pues se nos olvida. El gobierno es pasajero. Claro. El pueblo siempre va a estar allí. Por eso las decisiones son para el pueblo, buscando su constante mejoramiento. Ahora, ahorita hablabas del ejemplo con los papás. Es que esto es muy sencillo, de nuevo, vamos un poco a las raíces. En el derecho romano se le decía que el gobernante tenía que comportarse como un bonus pater familias.
como un buen padre de familia. Entonces, tú hablas ahorita con un ejemplo que me parece extraordinario. Si en la casa vemos a los papás estables, la casa va a estar estable. El niño se estabiliza aunque tenga una crisis. El gobierno tiene que mostrar esa misma estabilidad y esa estabilidad permeará también en la ciudadanía. ¿Sí? De una forma u otra, con mayor o menor impacto, pero por supuesto que va a permear. Esto es importante. ¿Y cómo se ve recompensado esto y cómo una estabilidad o una buena acción de gobierno tiene un impacto importante en la población? En Sur Corea, igual que en el resto del mundo, se sufrió de esta pandemia. Sin embargo, las medidas mitigaron inmediatamente la curva de contagio, tiene el menor índice de contagio y el menor índice de muertos. En media pandemia tuvieron elecciones y el gobierno en turno ganó por una mayoría arrasante. La gente dijo, qué bien trabajó este gobierno en este momento, por tanto, confiamos en ellos y les reiteramos la confianza, sigan gobernando. A ver cuántos gobiernos van en plena pandemia. ¿Sí? A ver cuántos gobiernos son capaces. Pero algunos fíjate, en este año. La madurez que tuvo que haber tenido los dirigentes. No nomás hablo de un presidente o de la máxima, un primer ministro, no. O sea, la madurez todos. De todo el gobierno y lo que se va desarrollando hacia abajo. Y la madurez del pueblo. Sí, pero ven estable, ven gobierno, ven con acciones, claro. Lo ven haciendo. Fíjate. No de que 15 días más, no, una semana más. Exacto. Justo también nos ahorramos el puente. No, a ver, a mí dime de aquí a cuándo. Sí. Estas ¿Y qué vamos a hacer? Esto vamos a hacer. Fíjate, porque hay quien dice, no, es que en Corea son muy disciplinados. ¿Pero por qué son disciplinados? Porque el gobierno es constante. Porque se aplica la ley. Te dice el gobierno, esto va a ser así, señores. Sí, y si no hay una consecuencia. Sí, y de aquí a nos morimos. Y como sabemos qué va a pasar, y sabemos que el gobierno me va a sancionar o va a haber una consecuencia si yo me comporto de manera contraria a la decisión gubernamental, entonces yo cumplo. Y volvemos al ejemplo del niño. Si sigues jugando, si sigues portándote mal, te quito el juguete, no te lo quito, el moncoso sigue jugando mal, porque ¿verdad? no hay estabilidad. Pero si a la primera le digo, vuelves a jugar mal, te quito el juguete y se lo quitas, no te vuelve a aventar el juguete, no te vuelve a hacer la grosería. En la primera acción le quito el juguete, pero en el segundo le quito el juguete y le doy 2 nalgadas. En el tercero le grito, en el cuarto le quito el juguete y le pego con él. Sí, en el quinto le destruyo el juguete. Entonces el niño dice, es que yo no sé cuál es la consecuencia de mis actos. Entonces, tienes que tener una estabilidad. De ahí la importancia de entender que el modelo democrático no está sustentado en la parte electoral. La parte electoral es una herramienta, pero está sustentado en nuestro sistema, sustentado en 3 pilares. Es republicano, el interés de todos. Es representativo, al que nombro representa a todos. Y es democrático, porque yo elijo al representante. Y ojo, el representante le damos un cheque en blanco. Entonces, yo te voy a representar y voy a tratar de aplicar un programa de gobierno o una ideología. Que también como se ha vuelto bromoso, que entiendo por qué se han estado haciendo estos sistemas en los cuales te piden la participación ciudadana, lo entiendo, pero cómo hacen bromoso los trámites para poder gobernar. Sí, es muy complicado. Sobre todo en lapsos tan pequeños como los de 3 años de los gobiernos municipales. Por eso es que se supone que son pasos cortos en los gobiernos más pequeños, porque se supone que como es más pequeño, tienes menos cosas que atender. El problema es que las ciudades van creciendo. Claro. Quizá 3 años pudieran funcionar una población que tiene 5,000 habitantes. Sí. Pero una población como la nuestra, que ni siquiera es tan grande, cerca de 1,000 habitantes, 3 años es nada. No. Y una población, pensemos en ciudades, en las megaurbes. Juárez, por ejemplo, las fronteras, sí, la problemática tan terrible que tienen las fronteras. Con su propia naturaleza, sí. 3 años puede ser nada. Entonces, requerimos entender que el gobernante le dimos un cheque en blanco. El mandato es un mandato en blanco. O sea, dentro de la teoría del mandato, en el mandato político es un mandato en blanco. Por eso cuando esta acción demagógica fue ante notario a firmar, por favor, eso es demagogia, eso no se da. ¿Por qué? Porque gobierna en funciones a las necesidades. Y se tiene que adaptar a las necesidades que sociales en ese momento. Entonces, lo ideal es que aplique una ideología. Sí. Eso es lo ideal. Pero no. Volvemos a la madurez. Tú tienes que tener, para que tú ya te candidates, vamos a decir, o sea, tienes que traer ya un antecedente de quién eres, cómo lo has hecho, tus principios, tus valores, tu base, para que la gente tenga la confianza de decir, ¿sabes? Sí se va a mantener, pero ahí sí también tienes un problema. Sí va a actuar. Está donado por la persona. Y hay que entender que debemos de transitar de que sea el voto por la persona al voto por la ideología.
Esa problema es es la que en idea, México no no hay la hay. ideologías. Esa es la idea del partido político, Sí. englobar una ideología y Pero buscar no la la solución tienen. de los problemas a través de esa ideología. Y tan no la Y votamos por la tienen que persona. se juntan partidos que nada tienen que ver unos con otros para obtener votos. Claro. Se nos acabó el tiempo ya. ¿Qué les pareció el programa? Yo espero que lo hayan disfrutado de este blog. Les insisto, suscríbanse al canal. Si a ustedes les gustó esto, pongan un me gusta y déjennos sus comentarios para poder enriquecer estas charlas. Y compartan. Y compártanlo. Entonces, yo soy Ruth Sánchez y me gusta mucho haber hecho este proyecto de tanto tiempo ya. Se llama Por Cuerda Separada. ¿Y tú eres? Rodolfo Villalobos, estamos a la orden. Hasta la Paso, próxima.